Hola, ¿cómo están? Ya inicié la grabación, ¿vale? Listo, pues esta es una revisión general de lo que es antidepresivos, algo pues muy básico que sirve pues para la práctica clínica, ¿vale? Em, entonces, vamos a empezar con qué es la depresión. Entonces, la depresión, dice la Organización Mundial de la Salud, se describe como un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por ánimo deprimido o la pérdida de interés y placer en las actividades que persiste durante un periodo de tiempo. Aproximadamente 2.400.000 de personas en Colombia sufren de depresión y 280 millones de personas en el mundo la sufren. Y pues es una enfermedad que es mucho más común en mujeres. Entonces, estos son los criterios que nos pone el manual de DSM-5, pues para decir que alguien está cursando por un trastorno depresivo. Y se divide en dos, está el trastorno depresivo mayor y la distimia o trastorno depresivo persistente. Entonces, pues básicamente, ¿esto para qué nos sirve? Pues para identificar pacientes que están cursando por un cuadro depresivo. Entonces, pues en algunos de los síntomas está pues ánimo deprimido, disminución del interés, pérdida de peso o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, agitación o lentecimiento psicomotor, hay fatiga, sentimiento de inutilidad o culpa, hay disminución de la capacidad para pensar, hay pensamientos de muerte y también los síntomas van a causar malestar clínico y van a generar deterioro social, laboral y en otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. También pues que el episodio no se atribuya a una sustancia, que el episodio no se explique por trastornos esquizoafectivos, de esquizofrenia o esquizofreniforme, y también pues que no haya episodios de manía o hipomanía, porque ahí ya estaríamos hablando de un trastorno afectivo bipolar. Entre los criterios para la distimia, pues digamos que va a ser lo mismo, pero esto lo vamos a tener por al menos 2 años y un año en niños y en adolescentes, ¿vale? Entonces, neurotransmisión. Entonces, para esta charla hay que abordar el tema de lo que es la neurotransmisión. Entonces, ¿qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una sustancia química que actúa como mensajero en el sistema nervioso, permitiendo la comunicación entre neuronas. La sinapsis es ese proceso al que llamamos comunicación de dos neuronas a través de un neurotransmisor. Y despolarización es un proceso biológico en el que el potencial eléctrico del interior de una célula se vuelve menos negativo e incluso llega a ser hasta positivo. Entonces, para hablar un poquito de sinapsis neuronal, tenemos acá un repaso de lo que es la neurona. La neurona está compuesta por una dendrita, por un núcleo, un cuerpo celular o soma, un axón, que ese axón va a tener mielina, ¿m? Y la mielina la va a producir las células de Schwann. Ese axón va a terminar y se va a agrupar en dendritas. Esas dendritas van a tener un botón sináptico y es acá donde se realiza la sinapsis. Es importante mencionar que la sinapsis también puede ser desde el axón hasta las dendritas o desde el soma hasta las dendritas. Entonces ahí se va a llamar una sinapsis axodendrítica, axosomática, y pues siempre va a depender de dónde estén estimulándose la neurona para hablar de sinapsis. Hay muchos tipos de sinapsis, básicamente. Entonces, este proceso más a profundidad está dado por la neurona presináptica, la hendidura sináptica y la neurona postsináptica. Esa neurona postsináptica va a tener receptores del neurotransmisor. ¿Y el neurotransmisor de dónde viene? Pues el neurotransmisor viene de la neurona presináptica. Ese neurotransmisor se acumula en vesículas. ¿Mm? Y pues ya para profundizar más de los neurotransmisores, tenemos de importancia de esta charla, pues tenemos tres. Tenemos a la serotonina. La serotonina básicamente está relacionada para la respuesta de la vigilia, la respuesta al estrés, es un neurotransmisor que inhibe la impulsibilidad, es un sistema de protección para pensamientos impulsivos, inhibe la función sexual y es la que da esa sensación de bienestar. ¿Por qué es importante mencionar la serotonina? Porque se ha encontrado que los pacientes con trastornos depresivos tienen disminución de la serotonina. ¿Mm? Y pues recordar que está derivada del triptófano. ¿Mm? La dopamina también es importante porque la dopamina va a realizar inhibición de la prolactina, tiene que ver en el sueño, en la respuesta del humor, tiene que ver con el aprendizaje, la sensación de placer y recompensa. Y sus alteraciones se van a relacionar con trastornos de ansiedad, esquizofrenia y TDAH. ¿Mm? Otro neurotransmisor que también está muy implicado en lo que es depresión y sobre todo ansiedad. Y otros neurotransmisores de importancia, la melatonina.
La serotonina se va a convertir en melatonina, por eso es importante mencionar, y la melatonina a nivel central es la que nos da el sueño. Y también tenemos a la noradrenalina. La noradrenalina es muy importante mencionarla porque es la que da los síntomas físicos de la ansiedad. Y también la histamina, que es el neurotransmisor que a nosotros nos permite estar despiertos. Listo. Entonces, ya para hablar del mecanismo de acción de absolutamente todos los antidepresivos, tenemos que tener en cuenta algo. Eh, y esto es volviendo a cómo funciona la sinapsis. Entonces, básicamente, una neurona recibe una despolarización y al recibir esa despolarización, que puede ser dada por canales de sodio, que esos canales de sodio lo que va a hacer es entrar el ion. Cuando ese ion entra, activa canales de calcio. Esos canales de calcio se unen a estas vesículas. ¿M? Y cuando el calcio se une a estas vesículas, hace que se liberen. Y en esas vesículas está adentro el neurotransmisor. Ese neurotransmisor se va a liberar y va a actuar en la neurona postsináptica. En esa neurona postsináptica es donde actúa el neurotransmisor y manda ese estímulo a la otra neurona. Entonces, para repetir, viene una despolarización que se puede estar dada por canales de sodio. ¿Sí? Eso, cuando entra el sodio, va a activar canales de calcio y esos canales de calcio van a promover que se libere el neurotransmisor. El neurotransmisor va a ir a la hendidura postsináptica y va a actuar en la neurona postsináptica. ¿Sí? Y es importante mencionar que cada neurotransmisor tiene cierto receptor, es decir, la serotonina va a tener un receptor para serotonina. La noradrenalina va a tener un receptor para noradrenalina. La dopamina va a tener un receptor pues para dopamina. Entonces, ¿qué es lo que sucede en enfermedades como la depresión? Que puede haber una reducción de los receptores para la serotonina o para la noradrenalina, inclusive para la dopamina. Entonces, lo que pasa normalmente, la serotonina actúa en el receptor y se devuelve, ¿sí? La serotonina lo que hace es devolverse a la neurona presináptica y ahí posteriormente va a ser liberada. ¿Qué pasa? Que en enfermedades como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, lo que nosotros necesitamos es que el neurotransmisor actúe por más tiempo. Entonces nosotros básicamente lo que vamos a hacer es cerrarle la puerta a ese neurotransmisor en la neurona presináptica para que actúe más en la postsináptica. Es decir, impedimos que ese neurotransmisor se reabsorba y al no reabsorberse vamos a forzar que actúe más tiempo en la hendidura postsináptica. Esa es la importancia de conocer el mecanismo de acción. Y esto, acuérdense que puede estar dado por serotonina, noradrenalina y dopamina principalmente. Ahora, ya para entrar en materia, vamos a hablar de los inhibidores de la recaptación de serotonina o ISRS. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Ellos hacen una inhibición selectiva, un 80% de la recaptación de serotonina. Ellos se enfocan también en dopamina y noradrenalina, pero principalmente la serotonina. Reacciones adversas de estos medicamentos. Entonces, siempre los antidepresivos van a disminuir la libido. Los antidepresivos pueden ocasionar disfunción sexual, pueden ocasionar somnolencia, insomnio, efectos paradójicos y pueden ocasionar algo que se llama el síndrome de retiro. Hay, digamos, algo que se menciona mucho que sobre todo lo dicen los pacientes, no, es que los antidepresivos me causan dependencia, no es que los antidepresivos me causan adicción. No, no es cierto. Sin embargo, si un antidepresivo se retira bruscamente, da esto que se llama el síndrome de retiro. Y es básicamente que al paciente se le pueden agudizar los síntomas de ansiedad, los síntomas de depresión e inclusive puede presentar disautonomías. Entonces los antidepresivos no causan dependencia, los antidepresivos no causan síndrome de abstinencia, pues porque estos medicamentos no son adictivos, que es un gran tabú que tienen los pacientes. Entonces, es importante también mencionar que causan alteraciones gastrointestinales, porque como ustedes saben, en la fisiología que nosotros tenemos, en nuestro tracto digestivo se produce el 98% de la serotonina. Es decir, que nosotros tenemos más receptores de serotonina en nuestras vías digestivas que en nuestro cerebro. Entonces, cuando se toman este tipo de medicamentos, las reacciones adversas gastrointestinales pues, son más comunes y esa es la razón. Los antidepresivos también pueden disminuir o aumentar de peso, pueden causar hipotensión ortostática y eso es muy común
Y acá muy importante, y por eso lo subrayo, pueden producir aumento de las conductas suicidas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque lo último que quita un antidepresivo es la idea suicida. Eso es lo último que va a quitar el antidepresivo. O sea, un paciente que tenga depresión y tenga ideas de suicidio, eso es lo último que se va a quitar. Lo último. Entonces, ¿qué pasa? Que al dar un antidepresivo nosotros mejoramos la capacidad volitiva, es decir, el paciente eh, se levanta más de la cama, el paciente tiene mucha más energía y pues eso resulta una combinación pues un poco fea, ¿no? Porque si le damos energía, le damos voluntad a un paciente que tiene ideas suicidas, pues evidentemente va a aumentar esa conducta suicida. Es por eso que hay que tener al paciente bajo monitorización estricta. ¿Qué indicaciones podemos tener? Trastornos depresivos, para trastorno obsesivo compulsivo son de primera línea, para trastornos fóbicos, para trastorno de estrés postraumático, son ansiolíticos, entonces también por eso se mandan en trastornos de ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria, entre otros. Entonces acá en los inhibidores de la recaptación de serotonina los podemos dividir en dos. Los que tienen actividad ansiolítica y los que tienen poca actividad ansiolítica. La fluoxetina tiene muy poca actividad ansiolítica, entonces no le va a servir a un paciente, digamos, que tenga depresión y ansiedad. Mientras que los que tienen actividad ansiolítica van a servir para pacientes que tienen depresión y adicionalmente también tienen ansiedad. Acá tenemos medicamentos como la sertralina, la paroxetina, el escitalopram y la fluvoxamina. Acá, importante mencionar que la sertralina se usa bastante en urología para la eyaculación precoz. La sertralina tiene ese uso. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los antidepresivos eh, influyen en la libido. Todos los antidepresivos alteran la libido. ¿Por qué? Porque acuérdense que la serotonina es inhibidor de la función sexual. Entonces, por eso todos los antidepresivos pueden causar este efecto. Algunos más que otros. Por ejemplo, la paroxetina tiene este efecto muy disminuido. La paroxetina casi no causa disfunción sexual. Por eso se prefiere en pacientes jóvenes. Fluvoxamina. La fluvoxamina es un medicamento de primera línea para el trastorno obsesivo compulsivo. Se utiliza bastante. Y el escitalopram, pues es un medicamento muy buen ansiolítico. Eh, es la molécula mejorada del citalopram, que el citalopram es otro antidepresivo de este grupo, pero el citalopram pues es un medicamento que ya está mandado a recoger. ¿Por qué? Porque es muy cardiotóxico. Entonces recuerden, están dos grupos, los que tienen poca actividad ansiolítica y los de actividad ansiolítica. Los de poca actividad ansiolítica no me van a servir para ansiedad. E inclusive, si un paciente tiene ansiedad y yo le doy fluoxetina, le puedo empeorar los síntomas de ansiedad. La fluoxetina también puede causar manía o hipomanía. Eso es muy común con ese tipo de pacientes. Entonces, no usen fluoxetina en ansiedad, no va a servir. La fluoxetina sí tiene utilidad en trastornos de la conducta alimentaria y es la primera línea, como la bulimia y la anorexia. Vamos con otro grupo muy importante, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Pues acá el nombre nos está diciendo lo que hace. Entonces, ¿qué hace? Inhibe recaptación únicamente de serotonina y noradrenalina. Reacciones adversas igualitas a las anteriores. Eso es lo chévere de antidepresivos. Las reacciones adversas son muy parecidas a las de todas. Sin embargo, hay medicamentos que cursan con otras muy especiales. Por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina causan hipertensión arterial. Entonces, estos medicamentos no están recomendados para pacientes hipertensos. Y en una de sus indicaciones, pues evidentemente sirve para trastornos depresivos y trastornos de ansiedad, pero se utiliza mucho en trastornos depresivos con dolor crónico. Un ejemplo, distrofias musculares. Se utiliza mucho en esos pacientes. Se utiliza bastante. Depresión con dolor, le va a servir mucho estos medicamentos. ¿Listo? Y pues acá tenemos tres: duloxetina, venlafaxina y desvenlafaxina. Su utilidad recae mucho en paciente con dolor crónico que tenga depresión. Adicionalmente, esos pacientes que tienen depresión y son hipertensos, pues ojalá no utilizarlos. ¿Listo? Porque elevan la tensión arterial y esto puede empeorar pues el tratamiento de los pacientes. Antidepresivos tricíclicos. Entonces, acá el mecanismo de acción lo que nos dice es: inhibe la recaptación de serotonina, dopamina y noradrenalina, pero además lo que hacen es inhibir también receptores histaminérgicos y receptores colinérgicos.
Entre sus reacciones adversas hay disminución de la libido, disfunción sexual, todas las que ya mencioné antes, pero además causan muchísima somnolencia, demasiada somnolencia. Y es por eso que los antidepresivos tricíclicos ya casi no se usan para tratar depresión, se utilizan más para tratar insomnio. Además, son medicamentos que son demasiado cardiotóxicos, entonces por eso no se prefieren de usar de primera línea. Los antidepresivos tricíclicos son casi que tercera línea para una depresión. Entonces, muy importante ahí. Está indicado para trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, pero su uso recae más en la neurología, en enfermedades como migraña, enfermedades como dolor neuropático, lo que ya les dije, se usa mucho para insomnio, se usa para la neuralgia postherpética y también son de primera línea para el trastorno obsesivo compulsivo. Entre esos antidepresivos tricíclicos, el más famoso, amitriptilina. La amitriptilina es la más famosa de los antidepresivos tricíclicos, pero también tenemos otros como imipramina y la clomipramina. La clomipramina es otro medicamento de primera línea para TOC, ¿vale? Entonces, recuérdenlo, antidepresivos tricíclicos causan mucha somnolencia, causan mucha cardiotoxicidad y por eso ya no se prefiere como antidepresivos de primera línea. Ahora vamos con los antidepresivos atípicos. Los antidepresivos atípicos, pues el mecanismo de acción no es del todo claro. Se dice que es posible que actúen en la recaptación de serotonina, dopamina y noradrenalina. Y reacciones adversas, todas las que ya tenemos. Pero adicionalmente acá es importante que aumentan mucho de peso y la trazodona da priapismo. Entonces, por eso es que la trazodona está contraindicada en hombres mayores sobre todo. Eh, para que no sepa qué es priapismo, el priapismo es una erección prolongada en el tiempo que es muy dolorosa y puede provocar isquemia. Entonces, pues la trazodona hay que tener muchas pilas en paciente masculino. ¿Para qué están indicados? Para depresiones refractarias, es decir, que si tenemos, que si ya fuimos por la tercera línea, ya pasamos por inhibidores de recaptación de serotonina, duales, tricíclicos, nosotros podríamos utilizar un antidepresivo atípico, porque los antidepresivos atípicos están indicados para ese tipo de depresiones y también se utilizan para insomnio. Entonces acá tenemos al bupropión, acá lo dejo a un lado porque el bupropión tiene un mecanismo de acción muy particular y es que funciona como un dual. Es inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Mm? El bupropión está contraindicado en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces no hay que usarlos en ese tipo de trastornos y puede subir el peso. La mirtazapina y la trazodona ya tienen un funcionamiento más para depresión, pero la trazodona últimamente se utiliza más como para tratamiento de insomnio. La trazodona da muchísimo sueño, entonces se le deja a esos pacientes que tienen ansiedades nocturnas, sobre que la ansiedad no los deja dormir en la noche, pues se les deja trazodona, pero con ese riesgo de que puede producir priapismo. Y otros antidepresivos, pues tenemos la ketamina. La ketamina, para que no lo sepa, es un anestésico, pero pues se ha encontrado que hay uso, hay un posible uso en depresión. Lo que pasa es que en nuestro medio, como es Colombia, pues está ese riesgo de abuso, porque la ketamina sí causa adicción, la ketamina causa muchísima adicción. Entonces, por eso no se debe usar en pacientes que tienen ese potencial de adicción. Entonces, por eso en Colombia todavía no la han aprobado y dudo mucho que la aprueben para tratamiento de depresión de, por ese riesgo de abuso. Y está también la agomelatina. La agomelatina básicamente es melatonina. ¿Mm? Esto ayuda mucho a un paciente con depresión que no puede dormir, paciente con depresión que tiene insomnio, ¿vale? Esa es la importancia de este tipo de antidepresivos. O sea, son algo nuevos y pues su uso está entrando en debate, ¿no? Pero pues importante ahí conocerlos. ¿Qué aspectos a considerar hay que tener? Entonces, precauciones generales. Un antidepresivo no va a actuar el mismo día que uno se lo ponga al paciente. Un antidepresivo se demora mínimo unas 3 semanas en actuar. Y sobre todo hay que tener mucha vigilancia en los primeros 15 días de tratamiento. ¿Por qué? Porque hay riesgo de suicidio, por lo que ya dijimos, puede haber empeoramiento de los síntomas y puede haber reacciones adversas, como ya las mencionamos. Entonces, por eso la vigilancia estrecha en este tipo de pacientes. Y si ustedes ven como médicos generales, este paciente no está saliendo del cuadro depresivo, pues el riesgo es obviamente suicida, entonces hay que enviarlo a psiquiatría.
Se debe monitorizar la aparición de los efectos adversos, se debe ver si hay signos de hipotensión ortostática. En pacientes mayores pueden generar estados de confusión. Siempre hay que educar al paciente, siempre, 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 porque pueden provocar depresión del sistema nervioso central. También disminuyen el umbral convulsivo y aumentan el riesgo de crisis epilépticas. Y también disminuyen el efecto de algunos anticonvulsivantes. Algunas interacciones farmacológicas que pueden causar es que está contraindicado el uso de antidepresivos con inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces, la monoaminoxidasa es la enzima que degrada la serotonina. Entonces, cuando se inhibe esa enzima, pues no se va a degradar. ¿Qué es lo que pasa? Que son medicamentos que ya están muy desplazados, excesivamente desplazados. Entonces, esos medicamentos básicamente sufrieron de muchas reacciones adversas a los pacientes, entonces por eso se desplazaron, no se utilizan. Y precisamente es por eso que interactúan con absolutamente cualquier otro antidepresivo. Entonces, no hay que combinarlos. Igualmente, lo que les digo, son medicamentos que ya no se encuentran y pues pueden potenciar la depresión del sistema nervioso central con barbitúricos y benzodiazepinas. Entonces, los antidepresivos son inhibidores de la respuesta del sistema nervioso central, son depresores. Ahora súmenlos con otros depresores, causan más depresión del sistema nervioso central. Por eso es que los antidepresivos no se deben mezclar, por ejemplo, con alcohol, porque el alcohol es depresor del sistema nervioso central. Por eso es que los antidepresivos tampoco se deben mezclar con marihuana, porque la marihuana también es depresora del sistema nervioso central. Esa es la importancia de educar al paciente, pues para garantizar una eficacia clínica. Bueno, yo creo que eso sería todo. Esto fue, digamos, una visión general. En la práctica clínica uno lo que tiene más a usar es inhibidores de recaptación de serotonina. Uno como médico general, pues fluoxetina y sertralina. Eso es lo que hay que saber manejar. No sé si alguien tiene una pregunta. Por ahí yo vi una pregunta. Sí, Mateo, muchas gracias por tu presentación. Creo que ha sido muy clara para todos. Tenemos una pregunta en el chat de Sami Mariana que dice, ¿el litio y la carbamazepina entran dentro de ese grupo de medicamentos? Bueno, entonces el litio y la carbamazepina pertenecen a un grupo de medicamentos que se llaman antirrecurrenciales. Esos medicamentos se dan para el manejo del trastorno afectivo bipolar. Entonces, no entran dentro de los antidepresivos. Esos medicamentos se usan es para controlar manías, es decir, todo lo opuesto a una depresión. Entonces, litio y carbamazepina únicamente para pacientes con episodios maníacos, es decir, pacientes con trastorno afectivo bipolar. ¿Mm? Y pues evidentemente la carbamazepina también sirve para convulsiones. Y tiene una indicación más en la neuralgia del trigémino, que también funciona bastante bien. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, puede dejarla en el chat o puede abrir su micrófono. Mientras tanto, Mateo, te quisiera preguntar, bueno, estamos en un marco del uso seguro y efectivo de los medicamentos en un paciente que decide automedicarse con un antidepresivo porque quizás algún amigo se lo recomendó o porque algún familiar le funcionó. ¿Qué le podemos enseñar a nuestro paciente antes que empiece a tomar un medicamento de este tipo? ¿Qué consideraciones tendría que tener en cuenta? Por supuesto, aparte de asistir a un control médico y de tener una indicación clínica. Listo, pues muy importante con eso, es que son medicamentos que algunos tienen un estrecho margen terapéutico. Entonces, pues si un paciente se automedica con un antidepresivo porque se lo dijo un amigo pues, por recomendación, pues no está muy, pues no está bien, no está bien, porque, y eso me hace acordar que digamos que enfermedades como depresión, la mayoría de enfermedades psiquiátricas están muy estigmatizadas por las personas. Entonces, pues son pacientes que usualmente dicen, no, es que la depresión no existe, es que la depresión yo no sé qué. Entonces, son pacientes que pues no consultan, son pacientes que no consultan y pues que por este mismo estigmatización de estas enfermedades no buscan ayuda médica. Pero lo principal es que si un paciente está cursando por un trastorno depresivo, lo primero que haga es consultar, como tanto por psicología como por pues, medicina general. Un médico general pues debe saber de abordar a estos pacientes, se debe hacer el examen mental, y se deben prever los riesgos. Claramente, si yo veo un paciente que está muy deprimido, lo primero que voy a hacer es enviarlo a psiquiatría. ¿Por qué? Porque el riesgo de depresión pues es inminente y pues el riesgo de suicidio pues va a crecer muchísimo más. Entonces, principalmente eso con esos pacientes. La automedicación, como ya lo sabemos,
pues estos medicamentos ocasionan demasiadas reacciones adversas. Entonces, entre unas de ellas, sedación. Entonces, son pacientes que se pueden sentir embotados todo el día porque están usando dosis más de lo normal. Entonces, clínicamente, lo que uno debe hacer es un buen interrogatorio a estos pacientes para saber qué dosis hay que administrarlas, porque, y eso uno lo ve más que todo en esos servicios de psiquiatría, donde hay pacientes que tienen dosis muy bajas, que pues no le están sirviendo para ese tratamiento. Entonces, uno clínicamente tiene que identificarlo. Por ejemplo, la dosis ansiolítica de la sertralina es más de 100 miligramos. Entonces, si un paciente está cursando con pues, una depresión y se automedica, depresión, ansiedad, y se automedica y se pone una sertralina de 25, pues evidentemente va a haber fallo terapéutico, no va a servir. Entonces, pues el mensaje siempre es que que una depresión hay que consultarla, ¿sí? Siempre hay que consultar una depresión, por más boba que sea, tanto como con el grupo de psicología, medicina, porque pues va a haber riesgo de suicidio, ¿sí? Está muy estigmatizado eso, pero lo idealmente sería escuchar a nuestros pacientes, digamos, algo que se dice mucho es que los pacientes antes de suicidarse tienen una consulta médica y es una consulta médica como, no, me duele el estómago, me duele la cabeza. Entonces, pues siempre indagar el estado de salud mental de cualquier paciente. Y pues la recomendación de que pues la depresión pues, es algo que existe, no es una enfermedad inventada. Em, y nada, eso es lo importante antes de iniciar un manejo terapéutico. Ay, por supuesto, si se va a iniciar el manejo terapéutico, siempre explicar las reacciones adversas, siempre explicar que los antidepresivos ocasionan disfunción sexual, porque los pacientes abandonan la terapia antidepresiva por eso. La mayoría, porque no, es que esto me causa dificultades sexuales. Entonces lo voy a dejar. Entonces mencionar que es algo que se va a quitar con el tiempo. Eso es lo importante pues, del manejo antidepresivo. Ok, muchas gracias. Ahora, en cuanto a nosotros, la mayoría de nosotros como futuros médicos generales, ¿qué consideraciones tendríamos que tener al decirle a nuestro paciente, ok, vamos a iniciar un manejo mientras te ve psiquiatría? ¿Consideras importante o necesario tener algunos paraclínicos de base? Es decir, claro, producen cardiotoxicidad, pueden producir alteraciones hematológicas. A todos los pacientes les pediríamos un cuadro hemático, unas enzimas hepáticas antes de iniciar el tratamiento, o es en el seguimiento que las mantenemos. Sí, el tratamiento antidepresivo nunca debe retrasarse. O sea, si yo tengo una depresión, igualmente son medicamentos que tienen un buen perfil de seguridad, usualmente no causan tantas discrasias sanguíneas. Entonces, pues lo que se prefiere es iniciar el tratamiento de una vez y hacer los controles después. Que los controles se pueden hacer con hemograma, inclusive electrocardiograma, en el caso de de la mitriptilina. No son medicamentos como los antipsicóticos. Los antipsicóticos sí tienen demasiadas reacciones adversas metabólicas y uno ojalá antes de iniciar un antipsicótico uno sí debería tener al menos conocimiento de esos paraclínicos del paciente. Pero digamos los antidepresivos tienen un muy buen perfil de seguridad. Entonces por eso el tratamiento no debe retrasarse. Además porque es un tratamiento que demora, o sea, demora. Entonces, si yo me espero más tiempo, pues el paciente va a tener la sintomatología ansiosa pues por más tiempo. Entonces, lo idealmente que hay que hacer es iniciar el tratamiento de una vez. Ok, clarísimo. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat, entonces creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Recordemos que nos encontramos en el mes de la prevención del suicidio, el 10 de septiembre, hace 2 días, fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, entonces que recordemos que siempre tenemos una oportunidad para hablar, para hacer una pausa antes de tomar decisiones drásticas y que sigamos siendo embajadores de la vida. Gracias por su participación en este conversatorio y los esperamos la próxima semana en nuestras redes sociales para que estén pendientes de qué actividad tendremos. Que tengan feliz noche y Mateo, gracias por tu excelente presentación. Vale, muchas gracias, Majo. Hasta luego.